Estimados profesores y demás miembros de la red de colegios de pedagogía conceptual de la Fundación Social Alberto Merani, reciban un cordial saludo. Mi nombre es William Rivera y en este primer videoclip vamos a hacer una descripción general del modelo lector óptimo. A manera de introducción, quiero compartir con ustedes el siguiente fragmento. El modelo lector óptimo es una metodología que permite desarrollar procesos lectores, incluyendo el análisis, la investigación, la comprehensión y la representación gráfica de lo leído, potenciando así la apropiación de conocimientos. Este modelo está fundamentado en la teoría de las 6 lecturas, en la cual se establecen los niveles de comprensión de acuerdo a las etapas de desarrollo cognitivo. Cada una de las operaciones que componen el MLO permiten abordar, comprender y construir conocimiento a partir de la lectura de textos académicos. Y bueno, entrando en materia, quiero plantearles una pregunta a manera de reflexión. ¿Han notado ustedes en su ejercicio pedagógico que algunos de sus estudiantes, pese a estar en una etapa de desarrollo y a poseer una edad cronológica lo suficientemente avanzada, no logran hacer un acercamiento efectivo y una comprensión de los textos que se utilizan en sus actos educativos? Si la respuesta es afirmativa, esta situación se debe básicamente a que estos estudiantes no cuentan con un modelo, una ruta, una estrategia que les permita hacer un acercamiento efectivo al conocimiento que le brindan los textos. En ese orden de ideas, el modelo lector óptimo cobra vital importancia y valor práctico en el ejercicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dicho lo anterior, comparto con ustedes el propósito de este espacio. Vamos a comprender la influencia del modelo lector óptimo en la comprensión lectora. Para ello, quiero recordarles que el modelo lector óptimo se divide en dos grandes competencias, la competencia valorativa y la competencia textual. En este primer espacio abordaremos la competencia valorativa y sus macrooperadores denominados preliminares de lectura, concordancias y relievar. Dentro de los preliminares de lectura vamos a distinguir tres operadores denominados situación vital, propósito de lectura y preguntas de lectura. Cuando hablamos de una situación vital nos referimos al por qué y el para qué un estudiante debe hacer un acercamiento a un proceso lector. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Y en qué contexto se le pide, se le solicita que haga el acercamiento a un texto? Pues bien, la situación vital estructurantemente está conformada por tres elementos: el rol, la necesidad y el contexto. Planteemos un ejemplo para que sea más entendible. William Rivera, estudiante del Colegio de la Fundación Social Alberto Merani, requiere determinar la manera en que las revoluciones burguesas influyeron positivamente en los procesos independentistas de América Latina, con el fin de preparar una excelente exposición para su clase de historia la próxima semana. Ahora abordemos el segundo operador denominado propósito de lectura. Fíjense, profes, que para llegar a este estadio del propósito hemos tenido que determinar una situación vital. ¿Quién va a leer? ¿Por qué va a leer? ¿Y en qué contexto va a hacerlo? En ese orden de ideas, habiendo despejado esos tres interrogantes, puedo plantear un propósito de lectura, que en el caso del ejemplo que estamos planteando sería el siguiente. Vamos a determinar la influencia positiva de las revoluciones burguesas en las independencias de América Latina. Recuerden que en nuestra situación vital se hablaba de un requerimiento para preparar una muy buena clase de historia, y era precisamente determinar la influencia positiva de estas revoluciones en los procesos independentistas de nuestra América Latina. Es decir, he transformado la situación vital en un propósito de lectura. Y así llegamos al tercer operador del macrooperador preliminares de lectura, que se denomina preguntas de lectura. Fíjense ustedes que en este mentefacto procedimental nos dicen procesos para formular preguntas que concreten los vacíos de información. Ojo con el término vacío de información. Este se refiere básicamente a qué necesita aprender el estudiante para poder cumplir con su propósito
emanado de su situación vital. Pues bien, miremos qué nos dice el mentefacto. Para resolver el problema, ¿necesito conocer las características de algo? Si la respuesta es sí, mi propósito es conceptual y mis preguntas de lectura por ende tendrán que corresponder a esta estructura. Si no, para resolver este problema necesito comprender la velocidad de una idea. Si la respuesta es sí, mi propósito y mis preguntas serán de tipo argumental. Ahora, para resolver este problema necesito determinar los pasos para conseguir un producto. Si la respuesta es sí, estaremos hablando entonces de un propósito y unas preguntas de carácter procedimental. Sin embargo, si mi problema no es por un vacío de información, este no sería el modelo adecuado para hacer el acercamiento a la lectura. Bien, dentro del ejemplo que estamos planteando, se habla de que el propósito es determinar la influencia positiva de las revoluciones burguesas en las independencias de América Latina. ¿Cuál sería el proceso que debería seguir el estudiante? Pues precisamente determinar si es un propósito conceptual, argumental o procedimental. En este caso, el ejemplo corresponde a un propósito de tipo argumental. ¿Por qué? Se está dando por hecho que hubo una influencia positiva de las revoluciones burguesas en los procesos independentistas de América Latina. Eso quiere decir que es una idea preconcebida y lo que debo hacer a partir de mis preguntas y de mi acercamiento a los textos es poder argumentar esta idea preconcebida. ¿De qué manera lo hago? Bueno, el mentefacto procedimental me indica que debo formular unas preguntas de lectura. Esas preguntas, ya sabemos, deben ser de tipo argumental. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son las preguntas de tipo argumental? Pues bien, dentro de pedagogía conceptual contamos con una serie de preguntas genéricas que pueden ayudar a que este ejercicio sea exitoso. Veamos con atención. Con esta matriz damos un salto que nos va a permitir plantear unas buenas preguntas de lectura en un ejercicio inicial de modelo lector óptimo. Yo les muestro estas preguntas genéricas que son de carácter argumental y que nos van a permitir hacer un primer acercamiento efectivo. Nos mencionan unos elementos que tiene la estructura semántica argumental. Ellos son la tesis. ¿Cuál es la tesis que se quiere defender? Pues recordemos que en nuestro propósito se hablaba de determinar la influencia positiva de las revoluciones burguesas en las independencias de América Latina. Hemos estado redundando en esta proposición. Pues bien, la tesis efectivamente entonces sería que las revoluciones burguesas influyeron positivamente en las independencias de América Latina. Ahora, ¿de qué manera puedo plantear preguntas para comprobar esa tesis? Fijémonos, por ejemplo, en el segundo elemento. ¿Cuál es el término de la tesis que se debe aclarar? Pensaría yo que en este caso podría ser revolución burguesa. Argumentos como tercer elemento. ¿Cuáles son las ideas que sustentan directamente la tesis? Y aquí usted ya le da al estudiante estos elementos para que él en el texto, en los textos que va a consultar en Internet, en la biblioteca de su casa o en los archivos que usted le facilite, pueda fácilmente encontrar precisamente esos argumentos que sustenten directamente a la tesis. También podría usted preguntarle cuáles son las ideas que le dan fuerza a esos argumentos directos. O también podría aventurarse a preguntar cuáles son los datos o hechos que sustentan dicha tesis. ¿Qué estamos haciendo con esta matriz? Le estamos mostrando, profe, una manera sencilla de hacer un primer acercamiento. A usted le podrá surgir una pregunta y es, ¿siempre debo plantearle estos interrogantes si hablo de algo argumental? La respuesta es no. Estas simplemente son preguntas genéricas de la estructura semántica argumental. Usted puede plantear las preguntas que deseen una vez haya determinado el propósito de lectura. Esas preguntas deben cumplir con estos procedimientos. Establecer el ámbito temático del lector, que en este caso del ejemplo sería historia. Establecer el ámbito temático del propósito a las variables de las preguntas. Estaríamos hablando de historia moderna para poder contestar o darle una solución o poder cumplir con ese propósito. Y finalmente seleccionar las preguntas que se ajusten al propósito, es decir, plantear unas preguntas que pueden ser, como les digo, estas genéricas u otras más puntuales.
Siguiente macrooperador, concordancias. Concordar viene precisamente de hallar un elemento congruente entre los textos que se van a utilizar, el propósito y las preguntas de lectura. Es decir, debe existir una concordancia entre el propósito y las preguntas y los textos que obviamente se van a utilizar para cumplir con ese propósito y contestar dichas preguntas. ¿Cómo se desarrolla? Lo primero que el estudiante debe hacer es buscar información. Este es un proceso que puede hacer de forma autónoma o con asesoría del docente. Puede hacerse una búsqueda autónoma en Internet, en la biblioteca de la casa, en la biblioteca del colegio, o bien el docente puede facilitar una serie de documentos que le permitan al estudiante hacer esa validación de la concordancia. ¿Cuáles son los procesos para formular las preguntas que concreten los vacíos de información? Pues bien, primero se debe diseñar y ejecutar la búsqueda bibliográfica. Una vez hecho este proceso, se procede a generar una concordancia temática y una concordancia de estructura. ¿A qué nos referimos con esto? Seleccionados los textos, vamos a mirar. Hay una concordancia temática, estamos hablando de revoluciones burguesas e independencias en América Latina en estos textos. Una concordancia de estructura. Estos textos son de tipo argumental, ¿me van a ayudar a encontrar la respuesta a las preguntas de tipo argumental? ¿O es más bien un texto procedimental que me cuenta paso a paso cómo se dieron las revoluciones burguesas? Si la respuesta fuera la segunda, el estudiante tendría que descartar los textos. No los debe leer, pues estos no le ayudan a contestar concretamente las preguntas de carácter argumental. Ahora bien, si sí fuera un texto argumental que le ayudara de alguna manera a construir las respuestas de sus preguntas de lectura y alcanzar su propósito, recordemos, de carácter argumentativo, el estudiante debería seleccionar esos textos. Ojo, recordemos, en concordancia, el estudiante busca información bibliográfica, valida que exista una concordancia temática entre los textos que va a utilizar y el propósito y las preguntas de lectura, valida que exista una concordancia de estructura, que en este caso debe ser argumental. No puedo yo contestar preguntas argumentales leyendo textos procedimentales. Y finalmente, poder concluir que leyendo esos textos voy a cumplir el propósito. Y así llegamos a nuestro tercer macrooperador de la competencia valorativa, profes. El macrooperador relievar. En relievar vamos a tener tres operadores. Contrastar las preguntas de lectura con los párrafos, subrayar y organizar las oraciones relievadas. Pero ojo, ¿qué es eso de relievar? Relievar tiene una connotación relacionada con el concepto de relevante. ¿Qué es relevante en el texto que me permite a mí alcanzar mi propósito y contestar las preguntas de lectura? Observe atentamente, dese la oportunidad de pausar este video e interprete este mentefacto procedimental. Dice la estructura: procedimientos para seleccionar las oraciones del texto que son pertinentes para responder las preguntas de lectura. A eso nos referimos con relievar. Fíjense que requerimos dos subproductos previamente alcanzados: las preguntas de lectura en los preliminares y los textos seleccionados en la concordancia. Ahora sí estoy listo para relievar oraciones. ¿Cómo lo hago? Aquí están los procedimientos. Pero recuerde, profe, relievar significa que el estudiante pueda contrastar las preguntas de lectura con los párrafos del texto, se pueda dar a la tarea de subrayar aquellas ideas que le permiten contestar esas preguntas, que pueda incluso llegar a reconstruir aquellas oraciones subrayadas si éstas no están en un orden canónico o en un orden fácilmente leíble. Es decir, el estudiante subraya elementos claves y además de eso puede estar en capacidad de reconstruirlos de forma canónica, es decir, sujeto, verbo y complemento, para así poder hallar las respuestas que en este caso son argumentales a esas preguntas y poder así cumplir un propósito de carácter argumentativo. Y bien, estimados maestros, así llegamos al final de este primer videoclip sobre modelo lector óptimo enfatizado en competencia valorativa.
Muchas gracias por su atención.